compañeros, compañeras, maestra, es de nuestro agrado informarles acerca de que nosotros presentaremos la tercera progresión llamada esclavitud o esclavo. Con mis compañeros Jesús Arteaga, eh, Herrera Bolaños Brittany y González Martínez Brian. Nos falta un integrante, pero por desgracia en este momento no puede estar aquí. Bien, como principio de nuestra progresión, les puedo explicar un poco de qué es lo que trata nuestro tema, de qué es la esclavitud. La esclavitud no solamente depende de aquellos tiempos pasados en los que las colonias fueron lo más popular o más bien dicho, lo más histórico que ocurrió, puesto que dentro de esas colonias llegaron a ocurrir distintos maltratos, ya sea a esclavos africanos u a esclavos americanos. Bien, la esclavitud como tal es aquel acto donde una persona con poder, ya sea de alto mando o algún militar, pueda llegar a tener algún control sobre la libertad de esas otras personas sometidas por este poder. Como, nuestro, como nuestra primera pregunta o como nuestra primera reflexión, tomaremos el qué es realmente el poder. Brian, ¿nos podrías comentar? Sí, compañero. Cuando pensamos en poder, normalmente se nos viene a la mente los políticos, los jefes o las gentes importantes. Pero en realidad, el poder está en todos lados. Lo vemos en la casa, en la escuela, amigos e incluso en lo que hacemos en las redes sociales. Al final, el poder simplemente es la capacidad de influir sobre alguien más. Y esa influencia puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, un maestro puede usar el poder para enseñar, apoyar y motivar a los demás, pero también podría usarlo para hacer sentir mal a alguien, para callarlo o para manipularlo. O sea, el poder no es malo, todo depende de cómo uno lo use. Ok, muchas gracias. La esclavitud forma parte de extrema del poder, por lo que tengo entendido. Es decir, que todas las personas pueden llegar a poseer un poder sobre alguien o sobre algunas personas, pero la esclavitud es simplemente aquel que sobrepasa ese poder, que utiliza su poder para el mal. Eh, Tengo una pregunta para ti. ¿La esclavitud de alguna u otra manera existe hoy en día? Pues sí, hasta de cierto punto sí. Tal vez ya no lo vemos marcado como personas en plazas a la venta, pero existen nuevas cadenas. Y hablamos de la trata de personas, la explotación laboral, prostitución forzada, trabajo infantil. Y aunque no lo parezca, muchas de estas formas son tan violentas como las antiguas. Cambia el escenario, pero no la estructura del poder. Incluso hay formas psicológicas o emocionales, como relaciones abusivas, donde una persona controla a la otra persona, lo que dice, piensa, viste o siente. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿me podrías dar un resumen de lo ya dicho? Pues mira, cuando hablamos de poder, hablamos de algo de lo que todos ejercemos de alguna manera. La cuestión es si lo usamos para construir o para someter. Y cuando hablamos de esclavitud, no miramos solo el pasado, sino el presente. Porque mientras haya alguien sin libertad, la humanidad sigue fallando. Ya, claro. Bueno, entonces, para dar un poco de contexto, o más bien para que yo de mi parte de algo de información, voy a proponer que la libertad, exactamente todo lo contrario a la esclavitud, sea la respuesta a todo esto. Es decir, ¿qué es lo que se opone a la esclavitud? Pues la libertad, su término completamente contrario. Pero no una libertad abstracta, sino la que vivimos día a día.
La libertad de elegir, de opinar, de cuestionar, de decidir sobre tu propio cuerpo y tus propias acciones. La historia es una lucha constante, ¿bien? Para que todos los seres humanos sean reconocidos como iguales, para que nadie pueda decir yo valgo más que tú. El mensaje es simple, pero poderoso. Reconocer al otro como humano es el primer paso para que la esclavitud no regrese. Así que cuando hablamos de poder, hablamos de algo que todos ejercemos de alguna manera. La cuestión es si lo usamos para construir o para someter. Y cuando hablamos de esclavitud, no miramos solo al pasado, sino al presente. Porque mientras haya alguien sin libertad, la humanidad sigue fallando. Bien, hablado ya sobre el tema de la esclavitud, podemos hablar sobre algunos ejemplos, ¿no? Eh, Compañera Brittany, ¿podrías hablar sobre algún ejemplo que recuerdes? Claro, uno de los ejemplos podría ser la encomienda, que ese sistema, este fue una forma de esclavitud que se impuso a los indígenas en América Latina. Los españoles les otorgaban tierras y protecciones a cambio de trabajo y tributo. Sin embargo, en la práctica esto se tradujo en la explotación y maltrato de los indígenas, quienes eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas. El otro ejemplo sería la esclavitud de los africanos. La esclavitud de africanos fue una práctica común durante la conquista de América. Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América. Fueron sometidos a condiciones brutales de trabajo en plantaciones y minas y fueron tratados como propiedad. También está el comercio de esclavos. El comercio de esclavos fue un negocio lucrativo para los europeos. Los africanos eran capturados en sus tierras de origen y vendidos a los traficantes de esclavos, quienes los transportaban en América en condiciones inhumanas. Se estima que entre el 10 y el 20% de los africanos murieron durante el viaje. El impacto en las sociedades indígenas. La conquista de América tuvo un impacto devastador ante la sociedad indígena. Se estima que la población indígena se redujo en un 90% en el siglo XVI debido a la violencia, la enfermedad y la esclavitud. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañera Brittany. Compañero Jason, ¿nos podrías hablar de algún otro ejemplo? Oye, Sí, dime. me voy a tener que retirar ya que tengo asuntos que hacer, pero pues ya participé. Bueno, muchas gracias por tu participación en el video podcast. Sí. Hablamos otro día. Sí, hasta luego. Gracias. Luego, ¿Ya? Compañero Jesus, compañero Brian, ¿podrían hablar de algún otro ejemplo que ustedes recuerdan? Bueno, ante el retiro de mi compañera, a mí me gustaría hablar sobre la mita, que fue un trabajo forzado que se impuso a los indígenas en las minas y plantaciones de América. Los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones brutales y peligrosas, y recibían un salario mínimo o simplemente no recibían nada. Igual me gustaría hablar sobre los asentamientos de reducción, que fueron comunidades indígenas establecidas por los españoles en América Latina. Los indígenas básicamente eran obligados a vivir en esas comunidades y trabajar en la agricultura y la ganadería, y eran sometidos a una estricta disciplina y control. Pues mira, realmente es algo que me gustaría hablar contigo. Es un tema que pocos entendemos, que son las redes sociales. Y para no decir, ay, las redes sociales son malas, quiero que nos preguntemos algo más directo. ¿Nos estamos volviendo esclavos de ellas? A mi punto de vista y a como soy, suena un poco fuerte que lo digas así, pero sí es una realidad, así que rompamos el hielo, ¿va? Y entremos al tema. Claro.
Por ejemplo, cuando decimos esclavitud, pensamos en cadenas, látigos, pero se puede ser esclavo sin estar amarrado. Sí, pero hoy en día las cadenas no son de metal, las notificaciones, los likes, los mensajes, de miedo a perderte en algo. Claro, es el famoso miedo, ese si no subo algo, desaparezco. O si no respondo en 2 minutos, se enojan.